Bienvenidos a Nobody Show, el programa donde te explicamos la economía y la política de forma sencillita, muy sencilla. El programa de hoy es sobre un personaje que acaba de tomar la presidencia de un país muy grande e importante para Latinoamérica. Los Estados Unidos de México. Alerta en México y no es sísmica, amigos. Vamos a hablar sobre Andrés Manuel López Obrador. Comencemos. Vale. Propuestas. Mejor conocido como AMLO, ¿vale? Es un hombre que pertenece al partido llamado Morena. Bueno, es un partido de izquierda, ¿no? Y es nuevo en México, ya que tiene muchos años del ala conservadora en el poder. Y bueno, la gente de México quiso votar por algo distinto, ¿no? Dígase innovador, que no hayan experimentado. Como dicen siempre, el cambio. La gente vota por el cambio. Y eso es muy común porque ha pasado históricamente muchas veces. Y uno de los grandes ejemplos, de los más recientes, es Venezuela. Venezuela cuando votaron por Chávez en 1998. Sí. Hablaban de Chávez como el cambio. Y de hecho sí fue un cambio. Fue el cambio. Solamente que fue un cambio un poco apocalíptico. Claro. Pero fue un cambio, indiscutiblemente. Entonces, vamos con las propuestas de Manuel López Obrador. Una de las propuestas que, dígase, intriga es la de no decidir sobre el Banco Central. Estamos asumiendo que el Banco Central va a seguir siendo un ente independiente del gobierno, ¿vale? Lo cual quizás sea bueno porque no vayan a imprimir más dinero que cause inflación, que lo explicaremos en los siguientes capítulos. En otro video, sí, por supuesto. O sea, el hecho de que la impresión de dinero genera inflación es un tema muy importante y la gente no lo sabe. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, yo me hice esa pregunta. Porque yo decía, oye, pero si hay tanta pobreza en mi país, ¿por qué sencillamente el gobierno no imprime dinero? Y yo pensaba, ya va, pero eso es lo que quiero llegar con este punto es que no solo la experiencia me enseñó por la fuerza, sino que el estudio de la economía me ayudó a entender por qué este fenómeno es tan terrible. Y es tan terrible y es tan importante que no lo vamos a tocar, el porqué de este fenómeno no lo vamos a tocar en este video, sino lo vamos a tocar en un video posterior. Entonces, imprimir dinero para financiar la deuda pública, para pagar salarios, para eliminar supuestamente la pobreza, lo que va a generar es más pobreza, más inflación, y todo esto ni siquiera a largo plazo, a corto y mediano plazo. Esto tiene consecuencias casi inmediatas terribles, pero vamos a hacer esa explicación a posteriori. Seguimos. Quiere aumentar el gasto público de México como tal, lo cual le lleva a pensar a uno que va a aumentar los impuestos, ¿vale? Y de hecho, frase que dijo: vamos a bajar los sueldos de los de arriba y vamos a aumentar los sueldos de las personas de abajo. Una frase que realmente es muy confusa, porque no sabe si se está refiriendo solamente al ente público o quizás también va a obligar, ¿no?, de una forma ligera a la propiedad privada a aumentar los sueldos de abajo, disminuyendo los de arriba. También cabe destacar que jamás habló de una redistribución de gasto dentro del sistema público. Entonces alarmante que quiera hacer eso. Otra cosa que como buen izquierdista quiere hacer es fijar precios agrícolas. Quiere fijar precios a la materia prima, quiere fijar precios a las semillas, quiere controlar. Sí. Yo lo entiendo porque él está estresado, esas cosas él estresa mucho. Y es lógico porque nosotros vimos y vivimos en persona cómo eso de fijar precios es un problema, sobre todo cuando tú fijas un precio y además esto viene acompañado de inflación. Las empresas que están obligadas a vender a estos precios empiezan a crear mercados negros para poder vender sus bienes y productos a precios a los que puedan ganarle, porque cuando tú fijas precios de venta ocurre otra cosa, tú tienes costos debajo de tus precios de venta, y si tus costos no están regulados, cosa que no puedes hacer sencillamente, se te van por encima de tus precios de venta, y si se te van por encima de tus precios de venta no puedes cubrir tus costos, lo que implica que tu empresa quiebra, o que tu empresa tiene que generar un mercado negro donde tiene que vender a unos precios muy superiores, porque sin embargo sigue estando obligada a vender un porcentaje de su mercancía a precios inferiores. Esto es una medida económica que han tomado muchos países
que controlan la economía y siempre, absolutamente, siempre ha fracasado, porque fracasó en Cuba, porque fracasó en Venezuela, porque fracasó en África, porque fracasó en Zimbabue, porque fracasó en muchos lugares y porque siempre va a fracasar, porque es una medida absurda, sobre todo si además de eso tienes un gobierno que financia la deuda pública imprimiendo billetes y generando inflación, que lo que va a hacer es subir y subir y subir los precios de todo lo que no esté regulado. Pues sí. Pues sí. Otra cosa que quiere implementar, que es una medida nueva, ¿no? Refrescante para Latinoamérica, es internet gratuito en espacios públicos y estatales. En papel se oye muy bien. De hecho, Google lo quería implementar, pero Google es una empresa privada y hay intereses distintos entre el Estado y los privados. Mauricio va a dar su opinión. Yo voy a tratar de reservarme mi opinión porque yo desconozco los intereses del Estado en que esto ocurra, pero podría entender los intereses de una empresa privada en repartir internet gratuito, como es el caso de Google, que Google quiere Facebook también quieren implementar estas ideas de internet gratuito. Pero ¿qué sucede? Ellos viven de eso. Ellos viven de eso, y no solo eso, los gastos que requiere, el mantenimiento que requiere, todos los cables, toda la maquinaria, todo lo pagaría la empresa privada. Si es algo público, lo va a pagar cada uno de los contribuyentes. Es ahí el problema. Es ahí cuando se ataca la libertad del individuo, ¿vale? Sin que él quiera o sin que él sepa. Además que volvemos al tema que lo tocamos en el primer video, que es que Latinoamérica en general no tiene transparencia a la hora de definir su gasto público. Exacto, no hay una verdadera transparencia, tiene una corrupción gigantesca y bueno, no genera confianza. También otra cosa que quiere realizar López Obrador es dar becas a personas de bajos recursos. Pues muy bien, volvemos a un punto en común, ¿no? Que es que todo esto sale de dinero público y al tú... A ver, esto ya empieza a ser un poco de opinión, pero cuando tú agarras y a una persona de bajos recursos, solo por el hecho de ser de bajos recursos le entregas algo, estás eliminando la competencia o la estás modificando, ¿ok? Entonces, reitero, tampoco es un programa que él haya explicado con mucha vehemencia, tampoco dijo si iba a ser justamente un programa de competencia entre personas de bajos recursos o solo soltó eso, que reitero, el oído suena muy bien, pero en práctica... No, sí, y esas son políticas que llaman mucho la atención positivamente. Y voy a mostrarlo de la siguiente manera. Es muy altruista, es muy bonito escuchar que el gobierno está financiando la educación de las personas, porque la educación es la base de absolutamente todo. Un pueblo educado es menos propenso a ser ignorante y es menos propenso a escoger malos gobernantes, y eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un sistema de becas, tienes que tratar de llevarlo de una forma sabia. Por ejemplo, el caso de Alemania. En el caso de Alemania te pueden financiar la carrera universitaria completamente, pero tú estás obligado a cumplir unas condiciones específicas, como por ejemplo trabajar para el país durante tanto tiempo, pagar la carrera, pagar lo que te prestaron a unas cuotas cómodas, pero tienes que retribuir por lo que se te ha dado. Lo cual es lógico. Cuando yo vi en Latinoamérica la forma en que eso se implementaba, sobre todo la forma en la que se implementaba en Venezuela, no había ningún tipo de retribución al Estado, y esta inversión pública dejaba de ser inversión pública y se convertía en gasto público, porque la gente sencillamente llegaba, iba, estudiaba y se iba del país, y eso no está bien. Yo no critico a la gente que se va de Venezuela, no las critico, porque la situación en el país está absolutamente crítica y es algo que es una situación ya casi irreparable, pero en los momentos en los que no lo estaba y en los momentos en los que se dieron esos beneficios, hubiera sido mucho más inteligente pedir ciertas condiciones a las personas que conseguían estos beneficios para que luego retornaran al país el favor que se les hizo y aportaran un valor añadido. Entonces cuando eres un Estado, tienes que tratar de tomar estas medidas de una forma muy sabia, y tienes que tratar de tomar estas medidas de una forma en la que puedes ayudar a todos sin desayudar a las generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque si las personas que educas hoy
no contribuyen a tu sistema, en el futuro no vas a tener personas para poder educar, porque no vas a poder financiar a las personas del futuro, que seguramente serán los hijos y los nietos de estas personas que sí se pudieron educar. Y esto es importantísimo. Esto, como política económica, me parece que es fundamental y que debe ser tomado con mucho cuidado. Yo sí estoy de acuerdo con que existan ciertos tipos de becas del gobierno, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Mauricio tiene una opinión de repente un poco distinta, porque él es un poco más pro a la privatización de todos los sistemas, y estoy de acuerdo porque hay países como Singapur donde la privatización ha generado beneficios maravillosos, y yo estoy de acuerdo porque se puede hacer. Pero si tú como Estado quieres tomar la responsabilidad de hacer esto y tomar una decisión de esta índole, es importante que se tomen precauciones para el futuro y que no sencillamente se regale dinero a mansalva. Otra cosa que quiere realizar López Obrador es duplicar la pensión. Estamos hablando de gente que ya no está produciendo y que él quiere que ganen el doble. Eso es una falacia total y absoluta. De hecho, en la misma Venezuela lo estamos viviendo. Tenemos un país en el que constantemente se está aumentando el salario mínimo, en el que constantemente se están aumentando las pensiones. Y la gente constantemente es más pobre. Exacto, cada vez alcanza para menos cosas, para menos servicios y para menos bienes. Entonces estamos hablando que quiere subsidiar a un pocotón de personas y no tiene la base para hacerlo. Y en caso de que la tenga, como el caso de Venezuela, que la tuvo con el boom petrolero de la primera década del 2000, se acaba. El dinero se acaba. Y recuerden, nada es gratis. Siempre lo está pagando alguien. Siempre. ¿Vale? Otra de las cosas que dijo es que, hablando del tema de la industrialización y de la descentralización de México, dijo que nada va a ser por la fuerza. Los vamos a convencer. El hecho de que el máximo mandatario del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, dígase, no solo a través de las armas, no solo fuerza física, sino a través de los impuestos. Los impuestos son violentos, como dice el economista argentino Javier Milei. Son violentos, es un acto violento, porque es algo que tú no quieres pagar, es algo, como bien dice la palabra, son impuestos sobre ti, y no tienes ni voz ni voto. Entonces cuando él dice que no va a ser violento, que se le va a convencer a la gente, es preocupante. Sobre todo tomando en cuenta su tendencia política y cómo su convencimiento ha resultado. Hay una cosa que quisiera recalcar aquí. Los impuestos son una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de pagar. Si quieras o no quieras, tienes que pagar tus impuestos y tienes que hacerte responsable por ello. Pero en contraparte, el Estado también tiene que ser responsable de no abusar con la tasa impositiva, porque si las tasas impositivas son demasiado altas, lo que haces es minimizar la inversión, porque no incentivas al hecho de que se puedan crear nuevas empresas, no incentivas al hecho de que se pueda crear nueva competencia, porque sencillamente una nueva empresa que tiene que pagar el 40 o 50% de sus beneficios al Estado, prácticamente no ve beneficios, sobre todo si es una empresa que está empezando, una empresa que se está financiando con deuda, una empresa que se está financiando con personas que están pidiendo préstamos al banco. El banco, además de te está pidiendo que le pagues intereses, y por otro lado el gobierno te pide que le pagues más intereses, por así decirlo, te lo pide en forma de impuesto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El impuesto hay que pagarlo, es responsable hacerlo, pero el Estado tiene que entender que si quieres una economía que funcione, los impuestos no pueden abusar del ciudadano. Si no, mira el caso de Argentina, que tienen 50% de impuestos en casi toda su manufactura. O sea, se está pagando por un producto, el 50% de lo que estás pagando son impuestos. Es una locura absoluta. Otra cosa que quiere realizar, que es que, de verdad, el López Obrador no sale de su altruismo y de su populismo típico de la izquierda latinoamericana, que tristemente ganó las elecciones en México. Quiere pagar 2.400 pesos mensuales a 300.000 estudiantes universitarios de bajos recursos. De nuevo, dinero que sale del contribuyente. Todo esto va a ser pagado por cada uno de los mexicanos.
lo único que va a causar, o por lo menos así vislumbro yo el futuro, si estas propuestas llegan a suceder, es que la inflación evidentemente va a subir y el costo de vida del mexicano va a ser mucho más alto y va a empeorar la calidad de vida. De hecho, uno de los motivos por el que López Obrador quiere realizar quiere dar tantas becas, quiere educar tanto a las personas, es porque quiere sacar a las personas de la calle, que se alejen del narcotráfico y que entren más a instituciones. Buenas tardes muchachos, como pueden ver hemos cortado abruptamente el video. Se nos hizo extremadamente largo porque hablamos muchas cosas y tuvimos que cortarlo en dos. Entonces, como lo vamos a cortar en dos, este es el final de la primera parte y lo estamos haciendo realmente para que la gente lo pueda escuchar y o sea, no tengas que ver un video de media hora, ¿sabes? Puedes quedarte 15 minutos, ver el siguiente, estar más cómodo con eso. Entonces, este es el final del primer video y prepárense porque el segundo viene ahora.